Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que se llama diseño operativo. Esta es una especie de metodología desarrollada por Anthony Di Mari, quien, tengo entendido, enseñaba o enseñó en la escuela de arquitectura de la Universidad de Harvard, y desarrolló esta metodología, que consiste básicamente en utilizar lo que le llama verbos espaciales para modificar volúmenes y generar eh, un diseño más complejo a partir de la utilización de volúmenes primitivos o volúmenes básicos y la incorporación o la acción de verbos que intervienen en estos volúmenes. Es algo muy sencillo. Desarrolló una serie de verbos que no vamos a ver todos, vamos a ver solo algunos. Por ejemplo, vamos a tocar un verbo que es extruir, o, donde nosotros vamos siempre a comenzar con un monovolumen o un prisma y vamos a generar una figura en alguna de sus caras y simplemente vamos a extruir esta figura generando un volumen. Obviamente esta figura puede empezar a ser un poquito más compleja. Ese es uno de los verbos. Otro verbo utilizado muy comúnmente es expandir. Vamos a poner aquí extruir, expandir. Y el principio de expandir o de expansión parte de que yo tengo un volumen y voy a tomar una de sus aristas y a esta arista la voy a desplazar, pero solo a esta arista. Las demás, los vértices restantes quedan en la misma posición. Entonces lo que va a suceder es que se va a deformar, se van a deformar las caras, como una especie, como si estuviéramos estirándolo. Algunos modeladores de 3D como SketchUp trabajan de esta forma. Si uno selecciona una arista y la mueve, entonces lo que hace es que los otros vértices siguen fijos y simple y sencillamente se modifican o se deforman las caras de este prisma, generando otro tipo de forma. Un otro verbo muy comúnmente utilizado es el verbo doblar. Pensemos en un elemento, un prisma nuevamente, que tiene una sección cuadrangular, rectangular, y que tiene un eje, y que este eje en un cierto punto se quiebra o se dobla. Entonces, puede generar esta forma manteniendo la misma sección. Entonces ese es otro ejemplo de aplicación de un verbo de acción que modifica a un prisma y que le da, lo hace, o convierte la forma en una forma un poco más compleja. Y esto va enriqueciendo el diseño. La idea de esta metodología es que a partir de la utilización de estas acciones o verbos en la implementación dentro de prismas primitivos, controlamos la forma y vamos generando un diseño más complejo. El siguiente verbo que vamos a ver es sesgar. El principio de sesgar es el siguiente. Nuevamente tenemos aquí un prisma.
Evidentemente podemos partir de prismas más complejos. En este momento lo estoy explicando con el prisma más sencillo, que es un prisma rectangular, para entender el principio de cada uno de los verbos de acción. Y entonces lo que vamos a hacer en sesgar es lo siguiente: vamos a tomar una de sus caras de este prisma y la vamos a desplazar también. La podemos desplazar hacia un lado, la podemos desplazar hacia arriba, lateralmente, etcétera. Entonces, al desplazar nosotros esta cara y dejar los vértices de abajo fijos, lo que tenemos como resultado es esta forma. Y estoy sombreando nada más para que haya una mejor visibilidad, ¿no? Este es el otro verbo. Vamos a explicar un verbo más, que es anidar. Nuevamente comenzamos con un monovolumen o un volumen primitivo y generamos una figura en una de sus caras, y a diferencia, digamos, de extruir, aquí vamos a generar ese espacio, digamos, en una extrusión negativa. Vamos a quitar material y vamos a generar, vamos a hacerlo un poquito más, que se alcance a ver un poco más, que esto no necesariamente tiene que atravesar, simplemente es una especie de bajo relieve. Y estamos generando un anidado. El anidado tiene la característica que es una figura inscrita dentro de de una cara. Es distinto cuando esa figura intersecta o parte una de las aristas. Eso sería otro verbo. Un siguiente verbo es ramificar. Pensemos tal cual, como lo dice su nombre, en una rama que de la cual parten varias ramas, se va ramificando, se va multiplicando. Y esta es otra forma de generar complejidad, otra manera de generar complejidad en la forma y en los volúmenes. Esto sería ramificar. Hay otro verbo que vamos a trabajar que se llama afilar. Pensemos nuevamente en un prisma. En este caso voy a hacer igual, un prisma cuadrangular. Tengo la sección o la cara de mi prisma y lo que voy a hacer es escalar esta cara manteniendo la misma forma
de mi cara, de la sección, pero a una escala más pequeña, generando una especie de pirámide truncada. A esto se le va a llamar afilar. Vamos a ver otro verbo. El siguiente verbo es encajonar. Encajonar. En este verbo vamos a utilizar por lo menos 3 prismas o volúmenes, 2 de los cuales van a, justo como dice el nombre, encajonar un tercero. Estos prismas no tienen que ser necesariamente iguales, no tienen que tener la misma forma, pero lo que sí debe de ser claro es que uno de estos volúmenes queda entre dos, atrapado, vamos a decirlo así, queda atrapado entre otros dos volúmenes, dándole esta sensación de que está encajonado. Entonces, como podemos ver en el diseño operativo, hay muchos más verbos, obviamente, pero no los vamos a ver todo. Lo que quería explicarles es el principio de diseño operativo, de cómo a partir de un volumen se pueden generar formas más complejas, volúmenes más complejos, añadiendo interés, generando un diseño mucho más rico, mucho más formalmente más interesante, sin perder el control geométrico. E incluso la idea es que después podemos ir combinando varios verbos, podemos combinar 2, 3, 4 verbos, 5 verbos, y después además podemos radiar o achaflanar aristas o sustituir aristas por chaflanes, y esto nos va a dar un diseño mucho más enriquecedor. Aquí tenemos algunos ejemplos de extruir, expandir, doblar, y podemos ver que hay ciertas variantes. Por ejemplo, en el caso de expandir, podemos tomar una sección, digamos, de una arista que es el radio o la curva, y esta sección la podemos desplazar. O podemos, en el caso de doblar, generar un cambio de dirección de eje, pensando en que esto fuera de un material a lo mejor un poco más flexible, y entonces nos genera una continuidad superficial en una de sus caras, generando algunos radios. De cualquier forma, el principio está en los dos. Simple y sencillamente nos da sensación de ser de dos materiales distintos. Lo mismo, por ejemplo, aquí tenemos otra aplicación de el verbo doblar, donde tenemos una sección o un perfil rectangular, y también se dobla respecto a un eje, y eso genera nuevamente una forma más enriquecedora sin perder su origen geométrico inicial. Aquí vemos el ejemplo de sesgar, vemos el ejemplo de anidar. También incluso podemos generar nosotros algunos volúmenes con planos curvos, y proyectar una forma, una figura sobre esta superficie que ya de entrada es curva, y generar el anidado. También lo podemos hacer en superficies
curvas como la superficie de un cono truncado. En el caso de ramificar, nuevamente tenemos varias formas de hacerlo. Por ejemplo, aquí en el cilindro, en donde dividimos prácticamente esta elipse, esta arista en dos, la arista de en medio la desplazamos y nos genera esta media elipse de un lado y del otro, o podemos generar también una especie de ramificación de otro tipo, manteniendo nuestra sección circular. Aquí tenemos el ejemplo de afilar. Aquí en este caso, por ejemplo, lo que estamos haciendo es también escalar esta sección, pero la estamos desplazando sobre su base. Es lo mismo, simple y sencillamente estamos escalándolo, igual que acá. Aquí tenemos el ejemplo de encajonar, en donde podemos empezar a ver que puede haber un encajonamiento asimétrico, no necesariamente simétrico. Y en el caso de añadir, este va a ser un verbo que no habíamos visto antes, y a diferencia de extruir, por ejemplo, la extrusión o el verbo extruir es una forma de añadir, pero en el caso de añadir no está necesariamente sujeto a que la figura esté inscrita dentro de una cara, sino esta figura toque alguna de las aristas. Entonces estamos añadiendo un volumen, y además este volumen no necesariamente es una extrusión. Este volumen puede tener una sección, pueden ser volúmenes curvos. Entonces eso va a ser mucho más interesante la composición geométrica. Aquí tenemos el ejemplo de otro verbo que no habíamos visto, que es el de rotar. En el caso de rotar, lo que vamos a hacer es repetir el mismo elemento, el mismo prisma, y vamos a generar un eje mediante el cual lo vamos a utilizar como eje de rotación. Esta forma puede también traslaparse y tener un eje, o puede ser o puede crearse digamos un eje con un espacio y generar un espacio al centro. Hay muchas formas de hacerlo. La intención de rotar es repetir el mismo elemento en función de un eje. El verbo sustraer, que también va a ser muy importante, muy utilizado, es un poco como el verbo de añadir. Es una operación booleana en el cual nosotros estamos quitando material, sustrayendo material a partir de volúmenes como si fueran volúmenes incrustados, y la intersección es ese material que va a ser retirado. Podemos tener sus sustracciones perfectamente definidas dentro de una cara, o como este tipo de sustracción, digamos, que afecta una parte de una arista nada más. Esta ya es una aplicación de un ejercicio creativo con este método, en el cual comenzamos con un volumen y empezamos a aplicar verbos. Normalmente aquí aplicamos 3 o más verbos, y empezamos a crear la sensación de un producto. En realidad es un juego, básicamente es una exploración creativa, es un juego con la forma, para crear formas interesantes, para crear visualmente formas ricas. Y bueno, por eso le llamamos onis, porque en realidad no son productos definidos, ¿no? Estamos básicamente jugando con la forma, haciendo un ejercicio meramente creativo, ¿no? Y por eso le llamamos onis, como un objeto no definido, no identificado. Podemos ver aquí claramente que hay sustracción, adición, anidado, afilado, extrusión,
En fin, intersección, que ese es otro verbo que no vimos también, que va a ser muy importante. Y a partir de esta metodología nosotros podemos generar productos, diseñar productos de consumo que tengan formas mucho más enriquecedoras y desde el bocetaje utilizar un control geométrico, un control formal que nos permita controlar el volumen y las operaciones que se van a hacer dentro de ese volumen. La manera en la que opera un modelador tridimensional es muy similar. Obviamente aquí ya empezamos a ver alguna aplicación, por ejemplo, de radios. Puede haber también aplicación de chaflanes después, ¿no? Algunos radios inversos. Que es lo que también le da el carácter de producto al boceto. Sin necesariamente ser un producto definido, tiene la sensación de que estamos frente a un producto. Bueno, chicos, con esto espero que les dé mucho más ideas de cómo a la hora de estar bocetando opciones, soluciones distintas de productos, utilicen esta metodología para que puedan explorar y enriquecer su proyecto a través del bocetaje y lo puedan llevar a un nivel superior de solución de diseño visual, formal y de composición. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Bueno, chicos, con esto espero que les dé mucho más ideas de cómo a la hora de estar bocetando opciones, soluciones distintas de productos, utilicen esta metodología para que puedan explorar y enriquecer su proyecto a través del bocetaje y lo puedan llevar a un nivel superior de solución de diseño visual, formal y de composición. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.